Paz de Cristo. Estamos muy contentos que nos están acompañando para nuestro estudio bíblico entre semana. Estamos comenzando una serie nuevo sobre el tema verdadero madurez. Y estoy confiado que te va a bendecir a ti como me bendijo a mí. Sin tomar más tiempo, oremos y comencemos la lección que Dios tiene para nosotros ahora. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos permites compartirla. Pido tu bendición, Señor, y que unjas los oídos de todos los oyentes, sean hermanos, amigos y aún desconocidos, todos los que nos acompañan ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros encontramos el significado de la palabra madurez y hay mucho que decir sobre ello, pero quiero compartir con ustedes por lo menos 3 significados. Trataré de explicar lo que es la palabra en su término legal, psicológica y espiritual. En su término legal, madurez es el tiempo fijo de una inversión. Deja saber a la inversionista cuánto tiempo tiene que invertir antes de que se devuelve sus dineros con interés. En términos psicológica, madurez es como una persona se desarrolla mentalmente y emocionalmente. Tiene que ver con la habilidad que tiene la persona para responder en su ambiente y la conciencia de cómo comportarse y actuar en situaciones y la cultura de la sociedad en que vive. En término espiritual, madurez es como uno se desarrolle en discernimiento espiritual. Y también cómo se desarrolle en conocimiento de la perspectiva de Dios en cómo responder y actuar en circunstancias y situaciones. Madurez no solo es como el cuerpo que se va envejeciendo y acumulando los años. Como vemos aquí, es mucho más profundo que eso, hermanos. Efesios capítulo 4, versos 13 al 15, dice la palabra: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con justicia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos todos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Este verso nos habla de madurez espiritual, hermanos. Creciendo espiritualmente en conocimiento y siendo más y más como Cristo, nuestro ejemplo perfecto. En las próximas 3 semanas estaremos aprendiendo de este tema tan importante. Todos queremos crecer o madurar espiritualmente, ¿sí o no? Yo creo que es un fuerte sí. Cuando fuimos niños, nos enseñaron nuestros padres y nos enviaron a la escuela para recibir una educación y así poder funcionar en la vida. Como seres humanos, debemos aprender cómo actuar y comportarnos en nuestra cultura. Por lo general, educación hace la diferencia entre vivir una vida decente con éxito y vivir una vida pobre. Ahora, ¿qué nos pasa espiritualmente? Al momento que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos hacemos responsables de descubrir a nosotros mismos y también descubrir cómo vivir
la nueva vida en Jesús. La Biblia nos dice que somos hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y aquí es donde la enseñanza espiritual hace la diferencia. Muchas veces vemos enseñanza espiritual como estar sentado en una escuela dominical o un estudio bíblico con un maestro parado enfrente dando la enseñanza. Pero madurez espiritual no solo se enseña en el salón de clase, hermanos. La verdadera enseñanza se da afuera de la clase, en todo lugar y a todo tiempo, y el maestro es el Espíritu Santo. Debemos aprender de las dos maneras, por las Escrituras y por el Espíritu Santo. Todo creyente necesita ser más y más como Cristo en todas las áreas de su vida durante todo el tiempo que estemos aquí en el mundo, hermanos. ¿Cómo es visto verdadera madurez en el cristiano? Pues se puede ver cuando un maestro imparta conocimiento de su mente a sus estudiantes, o en el entrenamiento de las personas para seguir ciertos ritos, reglas o hábitos, o que las personas desarrollen ciertas habilidades. Hay aquellos que piensan ser maduros porque han sido preparados para discutir con la gente de otros credos religiosos o para sobrevivir a los acontecimientos proféticos que la Biblia predice. Solo hemos mencionado algunas de las maneras que la gente ve madurez espiritual en el cristiano. Pero en verdad, ¿qué es madurez espiritual? Es transformación y desarrollamiento. En este proceso de la experiencia de salvación en Jesucristo, que la vida del creyente es cambiado radicalmente o transformado y comienza a desarrollarse, enriquecerse y perfeccionarse mediante su relación personal con Dios. Esta definición también incluye aquellas ideas de aprender y adquirir conocimiento, cualidades doctrinales y habilidades necesarias para servir a Dios. Estamos hablando de comenzar con un cambio radical o transformación total de la persona, la que hace posible todo lo demás, hermanos. San Mateo capítulo 28, versos 18 al 20, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La gran comisión de Jesucristo es muy directo y muy sencillo. Nos habla de hacer discípulos y de usar sus enseñanzas para hacer este trabajo, esta obra. La meta de la comisión dada por Jesús es que sus discípulos guardemos todo lo que Él nos ha mandado, es decir, que pongamos en práctica todo lo que hemos aprendido de Él. Entonces, madurez espiritual es mucho más que asistir a algunas reuniones durante la semana para escuchar a un maestro de la Biblia.
Jesús no solo quiere que aprendamos sus enseñanzas, Él quiere ver fruto en nuestras vidas, hermanos. Él ciertamente hizo mucho más que impartir conocimiento a la gente, hermanos. Su manera de enseñar transformó las vidas de la gente que obedecía y comenzaron a caminar por fe. Y es necesario que todos caminemos por esta senda para llegar a la madurez espiritual. Quiero compartir contigo 4 pasos a la madurez espiritual. Según la Escritura, San Mateo 28, versos 18 al 20, según esta Escritura hay 4 cosas que tomar en el camino hacia la madurez espiritual. Número 1 es contacto. Número 2 es salvación. Número 3 es aprendizaje y número 4 es testimonio. Comenzamos con el primero, contacto. El verso comienza y dice ir. La primera cosa que se tiene que hacer para convertirse en un discípulo de Jesucristo es tener contacto con el mensaje de salvación y conocer los hechos bíblicos. Y la pregunta es esta: ¿y cómo puede alguien ser puesto en contacto con la palabra de Dios si primero no es hallado por otra persona dispuesto a salir y a buscar, ir y hacer contacto con personas, con el mensaje de salvación? Número 2 es salvación. Y el verso sigue diciendo: hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos. El creyente necesita recibir a Jesús como su Salvador personal y convertirse en un miembro comprometido de su iglesia, siendo que de la iglesia del Señor. Hay una gran diferencia en solo ser un simple creyente y ser un discípulo de Jesús. Número 3 es aprendizaje. Y Jesús dijo: enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. El ser salvado por Cristo es solamente el primer paso hacia la vida abundante y la vida fructífera en Él. Este tercer paso consiste en aprender sus mandamientos y ser afirmado en la fe y en la vida cristiana. En otras palabras, adquirir las normas bíblicas de doctrina y conducta para la nueva manera de vivir en Jesucristo. Número 4 es testimonio. Y Jesús les recalca: recuerden, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Después de haber hecho contacto con el mensaje de salvación, de haber conocido a Cristo, de haber adquirido su palabra como norma de fe y conducta, el discípulo de Jesús se convierte en un testimonio fiel para los demás. Es un reflejo de Jesucristo a la gente en todo aspecto de la vida. Hasta aquí hemos aprendido lo que es verdadero madurez y cuáles son los pasos para seguir para alcanzarla. En la próxima lección hablaremos de la importancia del propósito y los resultados. Oremos ahora pidiéndole al Señor Jesús que nos ayude a llegar a ser discípulos maduros. En el nombre de Jesús, oremos. Señor Jesús, gracias por ponernos en el camino para convertirnos en uno de tus discípulos.
Te recibo hoy como mi Señor y Salvador personal y me comprometo a conocerte y obedecer a tu palabra. No solo quiero ser un seguidor, quiero convertirme en un miembro fiel de tu amada iglesia y aprender cómo servir, amar y obedecer como dice en tu palabra. Permite que tu luz brille en mi vida y que yo pueda convertirme en un testimonio fiel en todas las áreas de mi vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Los dejo con esta escritura. Números 6:25. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Gracias por acompañarnos. Si no han escuchado el sermón o enseñanza del domingo de la semana pasada, búscalo aquí en esta página de YouTube. Hasta pronto, Dios los bendiga.